Bueno, Santiago, bienvenido al ENACOM y desde ya gracias por participar en esta producción audiovisual del área de medios de la facultad. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando en relación a una investigación que recientemente se han publicado los resultados, que tiene que ver con la Defensoría del Público, y en donde se analizó, y vos fuiste partícipe de esa investigación, se analizaron los noticieros de los 5 canales de televisión abierta de Capital Federal y trabajaron en relación a la agenda de esos medios, a su producción. Te quiero preguntar, a tu criterio, ¿cuáles fueron los resultados más significativos de esa investigación? Sí, la Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley Audiovisual y que, a pesar de estar acéfalo, no tiene defensor o defensora desde el año 2016, continúa con las líneas de trabajo en sus distintas direcciones. Desde mi llegada a la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, una de las primeras acciones fue la presentación del informe del año 2017 y del informe comparativo de 5 años, que este estudio tiene como recorrido, dado que se hace desde el año 2013, en base a que se cumplió un lustro de hacer este trabajo, se elaboraron 2 versiones, una que tenía que ver con el informe anual y otro con el informe comparativo, que permite identificar una serie de tendencias en el desarrollo de un abordaje que busca responder qué es noticia para los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. Es un trabajo inédito por múltiples razones. En primer lugar, por la profundidad de la indagación tanto cuantitativa como cualitativa que se lleva adelante. En segundo lugar, por la dimensión de sus resultados y de su muestra. Y en tercer lugar, por ser un trabajo colaborativo, es un trabajo que lleva adelante una parte del equipo que yo dirijo y que tiene como registro, como primer elemento a destacar, es que se analiza la primera semana de cada mes par, de cada año, con eso se constituye la muestra, y el informe muestra una serie de tendencias bien interesantes. La primera es que en los noticieros de Buenos Aires se informan cada vez más cantidad de noticias en cada vez menos tiempo. Una segunda tendencia que se puede marcar es que, dada ese registro, se informa cada vez más cosas en menos tiempo, se usan menos recursos. Y un recurso relevante que se usa tiene que ver con las fuentes de información, que cayeron en un 50%, la cantidad de fuentes utilizadas de 2013 a 2017. Si le sumamos a las noticias que no tienen ni una sola fuente, que son la mitad, a las que tienen una sola fuente, que es el 20%, estamos en el 70% total de la muestra, sin fuentes. Y si pensamos en una tercera cuestión central que tiene que ver con sobre qué son las noticias que se informan, y cuál es el tópico, cuál es el tema más informado, que es el de policiales e inseguridad, en casi todos los años, a excepción de 2015, que es comprensible porque es el año de las elecciones presidenciales y que por el momento en que se toma la muestra también se incluyó la asunción del presidente Mauricio Macri. Ese fue el año de la política. El resto de los años, el tópico más trabajado fue el de policiales e inseguridad. Si la mayoría de las noticias sobre policiales e inseguridad tuvo ninguna fuente o una sola fuente, estamos en un problema. Por ejemplo, en general, las fuentes usadas son las fuentes oficiales, básicamente la policía. Un registro también que se expone en esos resultados tiene que ver con los tópicos que no aparecen tanto. O sea, un elemento es importante a saber es cuáles son los temas más trabajados y otros cuáles son los tópicos menos relevados. Y ahí tenemos niñez, infancia, género y protesta social, que paradojalmente son los temas respecto de los cuales la Defensoría recibe mayor cantidad de denuncias. Porque recordemos que la Defensoría del Público tiene entre sus tareas centrales defender los derechos de las audiencias, y el mecanismo para que las audiencias hagan las denuncias es bastante fácil. Se accede a la página web, hay un icono que dice denuncias y reclamos, y cualquier persona puede plantear una necesidad que implique que se vea vulnerado alguno de sus derechos. Entonces, pensando en qué hace la Defensoría y para qué se hacen los monitoreos de noticias, tenemos ahí una serie de tendencias bien significativas. Bien, y recién hablabas de una cantidad enorme de horas. ¿Cómo se codificó ese trabajo? ¿Cómo lo realizan? ¿Cuántos integrantes es del equipo de investigación? Bueno, el equipo de investigación que me toca dirigir desde hace muy poquito tiempo tiene 8 miembros. Hay 3 pasantes de la Universidad de Avellaneda que durante 18 meses trabajan en la dirección y son los que realizan la primera observación.
Hace un primer visionado el equipo de pasantes, luego hay una primera supervisión que hace una integrante estable del equipo de investigación y monitoreo, y eso luego es revisado por otros 3 integrantes que son parte del equipo, que hacen el relevamiento y la redacción del informe cuantitativo, es decir, cuántas noticias, cuántos tópicos, con una base de datos que ha sido elaborada para este objeto de investigación y que se ha ido mejorando con los comentarios y las devoluciones desde el año 2013 hasta ahora. Esa base de datos también está accesible y disponible en la página web de la Defensoría, junto con los resultados, y cualquiera podría bajar la base y hacer el propio trabajo, pero bueno, se construye una muestra porque sería imposible mirar todas las noticias. Y el trabajo cotidiano que hacen las trabajadoras y trabajadores del equipo de investigación, en una parte específica tiene que ver primero con el relevamiento y luego con la elaboración de los informes. Y después se hacen recortes temáticos, por ejemplo, el informe 2017 fue un año en donde se constató un crecimiento significativo de protesta social, fundamentalmente a partir de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Entonces se puede hacer un corte temático por allí. ¿Y tienen la posibilidad de estos informes socializarlos con los medios, con los periodistas? ¿Tienen ese tipo de instancias? Sí, por un lado el objetivo del desarrollo de los monitoreos es para que sirva para la ciudadanía, para los productores de noticieros, para las trabajadoras y trabajadoras de los noticieros, periodistas, directores, etcétera, para la investigación y para el público en general. Y en general lo que se hace es primero una presentación del informe a los trabajadores, a las trabajadoras de noticieros. Tuvimos por esta vez una oportunidad de presentarlo con representantes de los 5 noticieros, de los 5 canales TV abierta. De veras que eso fue algo muy relevante, la recepción es muy interesante. De hecho, se constatan algunos avances a partir de la presentación. Por ejemplo, si bien es cierto que todavía nosotros no tenemos por qué intervenir en la agenda, las agendas son decisiones de los medios, pero cada vez que se habla del tópico policiales e inseguridad vinculado a género, que en gran porcentaje tiene que ver con femicidios, los noticieros desde la existencia de la Defensoría publican además en su pantalla el número del 144, que es el número para denunciar violencia contra la mujer, se brulean o en la mayoría de los casos las caras de los niños y las niñas que son menores de edad. Entonces la devolución es muy significativa y los noticieros y sus trabajadores y trabajadoras lo tienen como incorporado. Y por otro lado, después hacemos presentaciones con investigadores de la temática, quienes contribuyen al desarrollo y a la mejoría tanto de la matriz como a pensar en relación a otras áreas de la investigación. La dirección que está a mi cargo desde hace un par de meses tiene como objetivo además incorporar otros desarrollos, no solo vincularse al análisis estricto de contenidos, pero este es un producto central de la Defensoría y de verdad que estamos muy contentos. Y además puedo hablar muy bien de él porque yo no estuve involucrado en la realización, así que no es pedante decir es un gran trabajo, el equipo ha hecho un gran trabajo. Bien, y en relación a las agendas temáticas te quería preguntar, y esto tiene que ver también más con tu recorrido académico vinculado al estudio de las políticas de la comunicación, si las políticas de la comunicación en Argentina han tenido algún tipo de presencia en los noticieros, si ha aumentado, ha disminuido. Mira, en general lo que muestran los monitoreos es que las políticas públicas en general no son un tema relevante de las agendas de los noticieros, salvo algunas cuestiones muy significativas que pueden tener que ver con algunas discusiones públicas, políticas muy concretas. En general no hay mucho trabajo en los noticieros sobre políticas de comunicación, sobre políticas sobre cualquier temática, y por ende casi no hay sobre políticas de comunicación. Recordemos dos cosas. Por un lado, las políticas de comunicación como tema se han corrido de la agenda de los medios en general, porque ha pasado el tiempo desde la sanción de la ley audiovisual, que fue como el momento cenáculo, digamos, el pináculo de las discusiones, y también porque a los medios, sobre todo a los medios privados comerciales, no les gusta hablar de los medios. Es un sistema bastante opaco. Y de hecho nosotros en el Congreso y en el Congreso de ANACOM y por mis trabajos en la universidad propusimos dar cuenta de una discusión en torno a publicidad oficial, que tampoco es un tema muy significativo dentro de las agendas ni de los noticieros ni de los medios. Bueno, Santiago, muchas gracias. La verdad, un placer haber compartido esta charla con nosotros. Muchas gracias a ustedes.